Miriam Cervantes, buenos días. Buenos días, es viernes. Es viernes. Sí, emociona todo. Y qué mejor tema que estar hablando precisamente de las reuniones y de las fiestas que ya vienen. Exactamente. Y que de pronto llegamos y estamos ahí como momias porque no sabemos cómo interactuar, cómo socializar, romper el hielo, como dicen, ¿no? Sí. Vamos, es que de alguna manera nuestro propio lenguaje, nuestro propio cuerpo a veces pone barreras. Llegas a una fiesta y dices, ¿por qué no conocí gente? ¿Por qué no me divertí? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo como atraer a los demás hacia mí, no? Porque además tenemos la idea como que no vienen hacia nosotros y a veces también nosotros tenemos que abrirnos y dar las señales de que estamos disponibles para que la gente se nos acerque. O sea, no solo es el lenguaje verbal, sino importantísimo tu lenguaje, todo el cuerpo, ¿no? Bueno, el 90% de lo que dices lo dices con el cuerpo. Mira. El 10% Nada más. es No el sabía. mensaje Nada más el 90%. de las palabras. O sea, es más Entonces, importante que sepamos exactamente. cómo coordinarnos muscularmente y cómo expresarnos con el cuerpo. Sobre todo porque tenemos que ser congruentes. O sea, si yo quiero llegar con una actitud positiva, tengo que hablar, sentirme y verme positivo, ¿Cómo qué ¿no? haríamos, Miriam, por ejemplo? Por ejemplo, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver es sonreír con frecuencia, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si llegamos y tenemos esta cara así como de, como le dicen, de O como pócar? o así, Así, ¿no? así, O que de repente se echan como para atrás. Exactamente. Ay, claro. Entonces, fíjate, Sí pasa. nosotros al sonreír con frecuencia, una de las cosas que hacemos es invitar a la gente y decirle, aquí estoy, ¿cómo estás? Porque hay diferentes tipos de sonrisa, ¿no? Ah, sí. Obviamente tiene que ser una sonrisa con la que te veas cómodo y no totalmente falso, porque además también la gente se da cuenta. Sí, o que Como no hagas, o que no hagas. No, o sea, que sonríes y te volteas, como diciendo, Exactamente. ni me Entonces, el hables. primer Exacto. es que la gente sonría, ¿no? Fíjense qué diferentes nos vemos cuando sonreímos. claro. Cambia tu facción. Hay un brillo diferente en los ojos que los demás pueden percibir, Como ¿no? está más guapos, Oye, yo Miriam, creo, ¿no? ¿Sonreír y ver a los ojos es importante? La segunda parte que nosotros consideraríamos es tener contacto visual, ¿no? Que es diferente mirar a tener contacto visual. El contacto visual real se ejecuta cuando dos personas, por ejemplo, ustedes obsérvense uno al otro, Buenos días. de verdad están haciendo un contacto y se están viendo mientras hablan. Ya hemos platicado que, por ejemplo, desde que saludas, tiene que verse a los ojos, ¿no? Porque es una forma en la que en realidad estás teniendo esta cortesía de te estoy poniendo atención, estoy atento a ti. Entonces, cuando alguien está hablando o te quieres interesar en una plática, lo importante es que empieces a observar a todos los que están cercanos. Ajá. ya. O sea, porque no concentrarte en uno solo. Yo puedo estar acá sentado, por ejemplo, allá una bolita y estarlos viendo a los ojos a quienes estén hablando, aunque yo esté acá. Exactamente, No es algo y en invasivo, algún entonces- momento puedes involucrarte en la conversación o te van a decir, ven Humberto, te invitamos a la plática, O ¿no? a lo mejor buscar en qué momento puedes mirar a la persona que está hablando con más frecuencia, ¿no? O si tú eres el que está conversando, tratar de mirar a cada uno de los que están cercanos a ti Ah, para o sea, que también se sientan incluidos. invitados. Como lo que ¿no? estás haciendo tú ahorita, estás hablando y nos volteas a ver, en este caso a los tres. O sea, Exactamente. como que estás con todos. Los invitas a tu charla, ¿no? A lo mejor tú mismo ves a alguien que está por allá en la esquina aislado, porque es muy común, fíjense en las fiestas, que los que ocupan las esquinas son aquellos que les da miedo involucrarse. Así es. Los que están al centro de la fiesta, porque por eso se llaman el centro de atención, son los que en realidad generan como todo este ambiente de atracción. Ajá. Ustedes en este fin de semana observen, aquellos que están en las esquinas son a los que más trabajo les cuesta. Sí. Entonces a lo mejor tú mismo los puedes invitar con la mirada, ¿no? Si hablas de algún tema y ves que le interesa, pues lo empiezas a haces. acercar. Ahora el contacto visual tiene que ser muy sutil, entre 3 a 4 segundos, porque si no entonces podríamos pasar a dar un mensaje que no es el que nosotros O sea, tampoco puedo estar necesariamente así yo, queremos. casi, casi. Exactamente. Porque entonces Oigan, que a es lo que mejor te me ve gusta. muchísimo. Sí, sí, sí. Porque eso ya parece otra cosa de pronto, ¿no? Exactamente, Sí. porque eso ya parece que te estás interesando. Entonces, lo más común es que hagas un contacto de 3, 4 segundos, voltees Y a te ver a otra volteas a persona alguien. 3, 4 segundos y así los va repasando. Y ¿no? los tres volteándonos a ver. Pero sí importante el contacto visual, ¿no? O sea, nunca como que la mirada para otro lado o eso... Lo que pasa es que cuando tú hablas y desvías tu mirada, parecería que no estás poniéndole atención a la gente. Ajá. Ojo, hay muchas personas que son auditivas y en lugar de verte prefieren no oírte y ligeramente hacen se así. giran para escucharte. No necesariamente quiere decir que no te están poniendo atención. Entonces, simple y sencillamente es invitar y participar, porque en una reunión además tienes que considerar cuál es tu objetivo, ¿no? Socializar, conocer gente y a veces nos cuesta mucho trabajo y hay gente, de verdad se los aseguro, que no va a las reuniones por el miedo a no, Sí, voy solo, socializar. no conozco a nadie, la persona que me invitó pues
pues no me presentó a nadie antes, entonces ¿cómo voy a llegar solito, no? Oye, si te quedas sin palabras de que te empiezan a contar algo y tú, Y ya no sé qué decir. Bueno, aquí una cuestión importante es que cuando tú lo estás escuchando, debes de ir tomando palabras o la forma de expresarse del otro. A este se le llama imagen en espejo. Cuando yo entiendo cómo funcionas tú, cuáles son las palabras más comunes que utilizan, cuáles son las posturas más comunes que utiliza Humberto, por ejemplo. Exacto, y estoy así. Mira, Humberto, muy ya bien. Puedo interactuar mucho más con él. ¿Por qué? Porque se va a sentir identificado conmigo en el momento en que yo también hago las mismas señales que está haciendo él precisamente. Es ¿no? como una manera de hacer más uniforme los códigos, pudiera ser, ¿no? De Exacto. comunicación en este caso. Por ejemplo, ese tip es muy importante si se dedican a las ventas. La imagen en espejo, que muchas veces vamos a las reuniones buscando alguna interacción, alguna negociación, Me siento el cómodo. cliente es muy importante para él que se identifique contigo. Y entonces a veces retoma sus comentarios, retoma sus palabras. Eso es bueno. Hace ratito que comentabas esto o aquello y empiezas tú una charla, ¿no? Oye, ¿y qué hay con esta parte de la postura de, por ejemplo, hacia dónde van las piernas cruzadas? En principio los cruces no juegan No en las deben reuniones, existir. ¿no? ¿Por qué? O sea, el llegas a una cruce reunión. implica que hay un candado o un cierre. Aunque sea de piernas. Aunque sea de O sea, piernas. puede ser Peor esto, así, ¿no? esto es peor en todo caso, o es Bueno, igual. es un candado doble, ¿estás de acuerdo? Imagínate Entonces, ya hay mujeres que logran enrollar el pie más. Así, así, mira. No, Exactamente, como le estás haciendo. Y ya así es como de, bueno, ni me vean ni me hablen, ¿no? Pues Casi, ya, casi. Mejor no vengas a la fiesta, Mejor no, Humberto. exacto. Ni hubiera venido mejor. Echarte hacia atrás significa no me interesa lo que están hablando, allá su tema y yo de este lado. Ay, ¿no? sí, sí. hay ¿Por gente qué? así. ¿Qué pasa cuando nos van a contar un chisme? Ay, cuéntame. Ah, Es te haces para que adelante. Avientas para adelante, todo mundo exacto. Decimos, cuéntame, ¿no? Me interesa. Cuéntame, Pam. Pero cuando no, ¿qué hacemos? Pues nos Le alejamos haces así como, de la conversación, Sí. nos alejamos del tema hasta cuando nos sentimos como agredidos con lo que están diciendo, que sentimos que por ahí hay una pedrada, hasta te haces hacia atrás, Ah, ¿no? sí, Como cuando te si cuentan quisieras algo malo le censurarlo. haces. No. Exactamente. Como que Claro, brincas, ¿no? tu Reaccionas. reacción. Aquí es muy importante que ahí le estás diciendo, me interesa, no me interesa lo que estás diciendo, Ok. ¿no? Los cierres, los candados, regresamos un poquito a esto. Tenemos que tener esta apertura. A veces andamos con el refresco, la bebida, lo que traemos en la mano y con el cruce, ¿no? Ah, sí. Ah, eso es clásico, Indudablemente, esto es una forma de protegernos. Acuérdense que cuando nosotros cruzamos algo en la parte frontal de nuestro cuerpo, es como si fuera un escudo, donde estamos protegiendo todos nuestros órganos básicos que van desde el cuello hasta los genitales. Y entonces hay veces que ponemos las cosas a la altura de la cara, a la altura del cuerpo o a la altura más baja, claro, ¿no? sí, Entonces es muy común, las mujeres, por ejemplo, solemos hacer estos cruces que son como muy sutiles, pero a final de cuentas son cruces. Entonces, si te sientes como más segura haciendo el cruce, bueno, trata de no cruzar brazos y manos al mismo tiempo, que sea uno o el otro para que te muestres más accesible. El cruce, por ejemplo, si yo estoy parado así, ¿sería lo mismo que si me pongo atrás? Exacto, no, es diferente. Es diferente. Porque al ponerlo sobre la parte frontal, ¿Ah, lo que sí? estás haciendo es protegerte. En Ajá. este caso hay una protección genital, que es una parte más sensible en los hombres, y generalmente hacen este tipo de cruce. Y acá Ajá. atrás entonces cambia la Estoy cosa. vulnerable, me estoy presentando completamente. Entonces, Oh, desde ahí mira. lo vemos distinto, Claro. ¿no? En las mujeres es lo mismo, pero hacen el cruce a la altura Así. del codo, Ajá, ¿no? exacto. Sí, como por comodidad, ¿no? Le haces- Exactamente. Y Como con más la sutil. pierna así, o cuando te paras y están como así. Lo más recomendable es que los cruces sean a nivel de tobillos, ¿no? Ah, muy bien. Porque hay más apertura en el resto del cuerpo. Sin embargo, si tú lo que quieres atraer es gente hacia ti, abre tu cuerpo, muéstralo y entonces de esta forma es más sencillo que los demás vean que estás abierto, ¿no? Exacto. Que estás disponible. Y sí, la dirección de tus pies, se dice en lenguaje corporal que tus pies muestran hacia dónde quiere ir tu cabeza. Entonces, si yo tengo los pies dirigidos hacia la puerta, quiere decir que ya me quiero ir. A Si desayunar. los tengo dirigidos hacia una persona, quiere decir que tengo interés en esa persona. ti. No necesariamente de ligue, aguas. Ah, Siempre claro. me Sí, 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 sí. interesa Es lo que estás importante. diciendo. Fíjense cuando vamos en el auto y, por ejemplo, vamos con nuestra pareja y vamos felices, ¿no? Los cuerpos se dirigen uno hacia el otro. Ah, ¿Qué sí. pasa cuando vamos Te enojados? pones así. Hacia la ventana. Se voltean, A exacto. la ventana. Ay, Brian. mira. Van viendo para afuera, ¿no? Sí, yo también. Si es una reunión a lo mejor más relajada, yo he visto que mucha gente luego hasta llega y se sienta y hasta sube los pies, ¿no? O sea, de que se sientan así. Ya, Esa yo la supercómodo. aplico. O esta, cuando menos esto, ¿no? Cómodo. Oigan, es un tema que nos da para muchísimo. Mira, muchísimas gracias. Definitivamente, por este momento se nos acabó por un ratito la fiesta. Esto también nos Continuará. pone tristes.